apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente del desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por esta su palabra. Vamos a pedirle discernimiento para entender esta su visión. Señor, venimos ante ti buscando la luz, la guía, la dirección que viene solamente de ti, sabiendo que este mundo está en tinieblas, pero la luz viene de ti. Y no hay otra fuerza, otro poder que pueda enfrentarse a la potestad de la oscuridad como el poder de tu luz. Por eso, Señor, sabemos que la oscuridad, Señor, no disipará las presentes tinieblas. Solamente la luz que viene de lo alto hará amanecer, Señor, el sol de justicia sobre toda tu creación en un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales more la justicia. Pero mientras tanto sufrimos, Señor, padecemos, vivimos la realidad del conflicto, la contradicción, la agonía, Señor, de lo que supone la injusticia en este mundo. Señor, venimos ante ti sabiendo que en ti y en tu palabra de verdad está también la verdadera justicia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén. Si tuviéramos que decir cuáles son los males a los cuales nos enfrentamos en el presente tiempo, sin duda que cada uno de nosotros pensaría de diferente manera, pero particularmente en este momento, en esta fecha, con la conciencia de lo que ha ocurrido en París en este pasado fin de semana,
Muchos piensan sobre el poder de oscuridad, de tinieblas, de inseguridad que trae sobre este continente la realidad de esa religión que llamamos el Islam. Muchos, por lo tanto, en este día tienen en su mente lo que consideran su enemigo. Y así ocurre en diferentes momentos de nuestra vida que somos conscientes de un mal en particular y nos parece que eso es todo lo que hay. Y hay ocasiones en las cuales diríamos que el día que ese mal desapareciera podríamos estar tranquilos. Pero la palabra de Dios nos muestra que detrás de todos nuestros males, tanto en la vida personal como en el mundo que nos rodea, hay un mal en mayúsculas. Y es ese poder espiritual, invisible. Y por eso es que no debemos caer en la tentación de pensar que el problema de este mundo, el problema que tenemos que enfrentar en nuestra vida, es solamente esa situación a la que ahora nos encontramos. Porque hay una realidad, un poder y potestad espiritual detrás de todo mal. Y este es del que nos habla la Biblia una y otra vez. Y aparece en esa persona que encontramos con el nombre del diablo y Satanás, la serpiente antigua que aparece en el Génesis, que entró en el Edén, capítulo 3, y que ha llevado a este mundo a dudar de que haya un Dios bueno, un Padre amante que realmente le importe el destino de nuestra vida. ¿Cuántos en un día como hoy se preguntan dónde está Dios después de lo que ha pasado en París? ¿Dónde podemos tener seguridad, evidencia, manifestación de que hay un Dios que cuida de la vida de las personas cuando permite ese dolor y sufrimiento? Y hay algo en lo que tienen razón. El mal no es totalmente libre. Como hemos leído en el libro de Job al principio de nuestra reunión, el mal que viene de esa persona, de ese ser creado por Dios, una criatura, no un poder eterno comparable a Dios, sino simplemente alguien que sobra de sus manos, pero rebelde contra Él, opuesto a Él. Ese poder está sujeto a Dios y su soberanía. Por eso en Job capítulo 1 vemos que cuando el diablo se acerca a Dios y a su presencia y va delante de ese trono y majestad, le pide el permiso para poner su mano sobre este hombre Job. Y solamente cuando Dios se lo concede y con los límites que Dios le ha establecido puede tocar la vida de este ser humano. Y esto fue una confianza liberadora desde el Antiguo Testamento para todos aquellos que conocían a ese Dios. El Dios que era capaz de cuidar de los suyos más allá de todo poder visible e invisible. Y esa es la gran diferencia, tristemente, entre aquellos que conocen a ese Dios hoy y los que le desconocen. Muchos se ven en las manos realmente de un destino cruel y terrible, que puede disponer de tu vida cuando menos lo esperas. Pero nosotros, cuando confiamos y creemos en ese Dios, por medio de Cristo Jesús, de quien vamos a hablar en esta mañana, descubrimos que hay un Dios y Padre amante que no permite que caiga ni un cabello de nuestra cabeza sin que Él así lo autorice, aunque nuestras vidas sean puestas en disposición de aquellos que creen servirle, llevándonos a la muerte. Así habla Jesús a sus discípulos. ¿Cómo puede Jesús decir que hay un Dios de amor que cuida hasta tal punto de nosotros que no permite que nada, ni lo más pequeño de nuestra vida ocurra sin que Él lo autorice? Y unos versos después, decir que sufriremos persecución y padeceremos incluso muerte por causa suya. ¿Dónde está el amor de Dios en medio de ese dolor y sufrimiento, incluso para sus hijos? Esto es un problema aún mayor que lo que el mundo tiene, porque al fin y al cabo muchos de los que mueren en esta vida sin Dios es después de no haberle conocido. Pero ¿qué ocurre con aquellos que son sus hijos? ¿Cómo pueden morir ellos también? ¿Cómo pueden sufrir exactamente igual que los demás? Padecer de esa manera terrible. La palabra de Dios nos muestra que ese poder espiritual tiene aquí la semejanza de ese dragón terrible de color escarlata que se define siempre como sanguinario, homicida desde el principio. Así le llamó el Señor Jesucristo. Satanás está detrás de todo crimen,
Detrás de toda disposición de la vida de otra persona para la cual no estamos autorizados está siempre el que ha sido asesino desde el principio. Y él y su poder terrible persigue aquí a esta mujer. Una mujer que aparece vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, que sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. En la tradición católica sabemos que esta imagen claramente la refieren a la persona de María y para muchos es el origen de ese título por antonomasia que tiene el catolicismo y que por supuesto sigue usando de Reina de los Cielos. Reina de los Cielos viene de la imagen ni más ni menos que aquí encontramos de Apocalipsis. Pero está hablando particularmente de María en este texto. Esta no fue la interpretación judía. La interpretación del Antiguo Testamento encontramos siempre que el pueblo de Dios era muchas veces mostrado como una mujer encinta, sufriendo dolores de parto. Esa visión que aparece en el mensaje profético en Isaías, ¿no?, también toma esa apariencia celestial, ¿no?, en torno a todos esos astros, por la imagen que de Israel se da al final del libro de Génesis, que estamos estudiando la vida de José. Al final de ese libro se da una imagen que describe a los hijos de Jacob, ¿no?, en términos celestiales. Lo compara con la luna, con las estrellas. Y era una visión, por lo tanto, en tiempos proféticos del Antiguo Testamento habitual, encontrar de esa forma al pueblo de Dios como un tesoro precioso de Dios, ¿no?, que se comparaba con los astros del cielo. Y que aparece también con esa imagen incluso de gloria, de corona, que aparece en el libro del profeta Isaías. Los reformadores, por lo tanto, pensaron que la interpretación judía era la correcta cuando se refería a esta mujer. No porque efectivamente Cristo no fuera a nacer de una mujer, esa era la promesa de Génesis 3:15. De la simiente de la mujer, de su descendencia, vendría aquel que libraría al pueblo de Dios de todos sus males. Pero esa mujer que en ese caso evidente es María, vemos que encarna en ese sentido simplemente lo que el pueblo de Dios se ha visto siempre como el origen de ese linaje, de esa línea que va a llevar al descendiente final. Por lo tanto, el cuadro que aquí encontramos no es de una persona en concreto, es más bien una imagen colectiva. Es así como tenemos que entender a esa mujer de la cual se confunde incluso el pueblo del Antiguo Testamento con el pueblo del Nuevo. Veis que hay una misma continuidad, una unidad también entre ambos pueblos. Todos ellos están conformados en esa imagen de la mujer que luego se convierte en su pueblo perseguido. Y aquí el conflicto, por lo tanto, entre el diablo y el pueblo de Dios. Y lo que vemos es que esta figura diabólica, ¿no?, que arrastra, vemos sobre la tierra incluso la tercera parte de las estrellas del cielo, se muestra como tremendamente poderosa, terrible, como algo que lleva al temor y al miedo del pueblo de Dios. Pero la buena noticia, y ahí es en lo que estamos de acuerdo todos los creyentes, sea como sea que identifiquemos a esa mujer, es que la buena noticia viene por medio de su Hijo. Y es Él quien recibe el centro de la atención, es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, que nos habla de que vendría un hijo de mujer, alguien que nacería de ese linaje, familia y descendencia que narra todo el Antiguo Testamento y que habría de gobernar y reinar con justicia. De él se nos dice que ese hijo varón regirá con vara de hierro, versículo 5, a todas las naciones. Tendrá ese reino eterno que sea para siempre. El cristianismo, por lo tanto, basa su confianza en una persona, en el Hijo que había de venir y que cambiará todas las cosas. Y todo este libro de Apocalipsis trata de la victoria de él, de su triunfo sobre todos los poderes del mal. Vemos que no es la Iglesia, el pueblo de Dios, el que vence a Satanás. Es Cristo Jesús el que trae el triunfo. Y eso es tan importante para entender no solamente esta porción de la Escritura, sino toda la Biblia. Todo el propósito de Dios está en entender que es Cristo quien gana. No somos nosotros ni aquellos que le representan, sino que es Él quien tiene el triunfo en sus manos y por lo tanto a quien pertenece todo reino, toda soberanía, toda la gloria por los siglos de los siglos. Él, Cristo Jesús.
Lo que encontramos aquí es entonces la realidad de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad que tiene el pueblo de Dios, entonces como ahora. La imagen de la mujer es una mujer que huye, que escapa hacia el desierto. El desierto es siempre el lugar de prueba. Lo sabéis que fue en la época del Éxodo, cuando fueron llevados de Egipto a aquella tierra prometida. Pero también fue la ocasión de protección y guardia sobrenatural de Dios de su pueblo. Dios siempre en su propósito une ambas cosas. El tiempo de la prueba es también el tiempo en el cual que somos conscientes de su mano que nos guarda y nos protege en medio de la necesidad. Y así el pueblo de Dios anda sobre este desierto y camino de la vida hasta que el Hijo reciba todo trono, autoridad por todos los siglos. Este es, por lo tanto, un tiempo de prueba. Es, por utilizar la expresión de los protestantes franceses en el siglo XVII, la Iglesia en el desierto. La Iglesia en el desierto es la realidad que describe lo que estamos viviendo en el tiempo presente. No podemos esperar otra cosa. De ahí el gran engaño de los falsos evangelios de prosperidad y que hablan tantas veces de bendición en esta vida presente, porque ignoran lo que la Escritura nos anuncia y promete. Lo que nos anuncia y promete es la realidad de que Dios estará con nosotros en medio de la prueba, en medio de la necesidad. El tiempo en que está la Iglesia en este desierto está establecido siempre por esta cifra que aparece simbólicamente muchas veces en la Escritura. Aparece en Daniel, ¿no? Y también aparece, por ejemplo, en Elías, en el tiempo en que está alimentado sobrenaturalmente. Corresponde a 3 años y medio, que aquí se establece por el número de días que padece en el desierto. Es un tiempo establecido que Dios ha determinado para que su Iglesia sea puesta a prueba. Y esto es una buena noticia ya para su pueblo entonces como ahora, porque quiere decir que nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento tiene un tiempo, tiene un fin, pero llegará el día en que acabará. Es así como la Biblia nos describe el tema del dolor y el sufrimiento. Es una realidad, no lo podemos negar. No hagáis caso a los cristianos cuando quieren ignorar la realidad del problema del sufrimiento. El sufrimiento es un problema para nosotros, no lo podemos negar. Pero lo que nosotros sabemos que el no creyente no sabe es que está limitado, determinado. No solamente por nuestra vida, obviamente la confianza del no creyente es que con su muerte se acaban sus sufrimientos, ¿no? Pero eso es un engaño satánico, diabólico. El pensar que nuestra vida acaba allá donde la muerte nos lleva. La muerte es simplemente la consecuencia de ese mal. Y el sufrimiento y el dolor también tristemente acompaña a aquella humanidad, ¿no?, que por toda la eternidad vive separada de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios una y otra vez encuentra la buena noticia, no en la liberación de esa muerte física, sino en la liberación de esa muerte última, eterna, que es la salvación que Dios nos da por Cristo Jesús. Y lo que aquí encontramos en este tiempo de prueba y sufrimiento que es en el desierto, ¿no?, es que mientras la mujer huye y tiene esos 1260 días, ¿no?, esos 3 años y medio, hay una gran batalla mientras tanto en el cielo. En la gran batalla está Miguel y sus ángeles, un arcángel que recibe ese nombre en la Escritura. Bueno, este es el origen también de otra doctrina equivocada, igual que la que ve a María como reino de los cielos. Los testigos de Jehová y otras sectas ven a Jesús como el arcángel Miguel. Él es la figura, digamos, que angélicamente lleva a cabo esa obra de salvación para la humanidad. Pero si os fijáis en el texto, en ningún momento se identifica ni a ese hijo con Miguel, ¿no?, ni se dice que sea en modo alguno la liberación de su pueblo por medio de ningún ángel o arcángel. Lo que se nos dice es que hay una lucha, que hay un conflicto en los cielos, y ese conflicto se da entre ángeles, criaturas que Dios ha hecho, que están luchando contra ese dragón y contra sus ángeles, que llamamos demonios. Normalmente distinguimos entre el diablo o el demonio, digamos, en singular, Satanás, y sus demonios, que son siervos, ángeles, otras criaturas también que le sirven y que están bajo su poder y potestad. Ese conflicto es el que aparece en Efesios capítulo 6, una lucha invisible que se da en la esfera de los cielos.
Nos dice así que fue esa gran batalla en la que no prevalecieron ni se halló lugar para esos demonios en el cielo, sino que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, es arrojado a la tierra desde el cielo y sus ángeles son arrojados con él. Esta imagen de la caída del cielo del diablo, el propio Señor Jesús la utiliza en el Evangelio. ¿Recordáis cómo dice Jesús a sus discípulos? Y he visto caer a Satanás desde el cielo, como arrojado y expulsado a esta tierra. Esto nos muestra cómo en el Evangelio se da este conflicto final, se da realmente el desenlace. Y el Señor Jesús lo ve claramente, como Satanás está cayendo en picado, está hundido, está utilizando la imagen de Jesús siendo aplastado y realmente no va a poder sobrevivir. Esa imagen de victoria que Cristo Jesús trae es sin lugar a dudas la confianza con la cual sus discípulos comienzan también la misión y tarea que Dios les ha dado. Y se asombran del poder que tienen, de la potestad de ese evangelio que anuncian y comunican. Y cuando vuelven a Jesús, aquella gran comisión que había mandado Jesús a predicar el evangelio, se asombran de que aún los demonios, los espíritus se les sujetan. Pero ¿sabéis lo que Jesús les dijo? Maravillaos de algo mejor que eso, que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Por lo tanto, una iglesia obsesionada por el poder espiritual, que considera que lo que más grandioso que tenemos en esta vida es que podamos tener poder o autoridad sobre espíritus malignos, realmente no ha descubierto la maravilla y la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio no es ninguna potestad espiritual, la gloria del Evangelio es que tú y yo podamos ser salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Porque aquí vemos en este pasaje de qué manera solamente es posible recibir la victoria de Cristo Jesús. Y la primera nos dice claramente que es por medio de la sangre del Cordero, versículo 11. Nos dice que cuando había una gran voz desde el cielo que decía que ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios, la autoridad de su Cristo, dice que ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fijaos, por lo tanto, que la primera lección que nos da la palabra de Dios es que solamente es posible una victoria y un triunfo de Cristo que sea así adquirido y recibido para nosotros por medio de la sangre de Cristo Jesús. Aquí apunta al papel que el diablo tiene en Zacarías. En Zacarías está Josué, ese sumo sacerdote vestido con ropas indignas. Y el diablo, Satanás, que no aparece tanto en el Antiguo Testamento como algunos creen, solamente aparece en Génesis 3, aparece en Job, ¿no? Y aparece también nuevamente aquí en Zacarías, pero no es habitual las descripciones del diablo en el Antiguo Testamento. Pero vemos que al final del Antiguo Testamento está esta visión de Zacarías, nos muestra cómo está acusando, señalando con el dedo, mostrando las contradicciones, ¿no?, de aquel que se llama siervo de Dios, que es Josué, y que se presenta con esas vestiduras indignas. Y está delante de Dios y delante de su propia vergüenza. Y el Señor le otorga una nueva vestidura, una ropa conforme a la justicia que él viene de Dios. Esta imagen poderosa de Zacarías es la que aquí invoca una y otra vez la Escritura. La realidad es que el diablo acusa una y otra vez nuestra vida de incongruencias. Seamos sinceros y honestos. El problema que tiene Dios en este mundo muchas veces somos nosotros, sus representantes, que tristemente una y otra vez le llevamos a vergüenza a su propia causa. ¿Cuántos hay incluso en un día como hoy que tan conscientes de ese terrible dolor y angustia, lo único que hablan son palabras de odio y de deseo de venganza frente a aquellos que son sus enemigos? Qué diferente es el Señor Jesucristo, colgado de aquella cruz, diciendo que oraba y rogaba por aquellos que traían como enemigos suyos tal muerte sobre él. Así le enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte. No oréis
y pidáis y os preocupéis y améis solamente a los que son como vosotros, que son vuestros hermanos. El que me sigue, el que es realmente discípulo del Señor Jesucristo, por quien ora, es por sus enemigos, por los que están en contra suya. ¿Cuántos cristianos e iglesias hoy se acuerdan de nuestros enemigos? Para odiarles, eso sí, pero desde luego no para buscar la salvación de ellos. Por lo tanto, la solución a tragedias como esta no está en un mayor odio al Islam, no está en aborrecer a estas personas y su religión, está en mostrar el amor que Cristo Jesús ha mostrado por nosotros, en mostrar el amor que Él nos llama a tener por nuestros enemigos y orar por ellos. Qué diferente es el Evangelio de Cristo a cualquier otra religión. La religión tantas veces trae odio, intolerancia. La religión lleva al fanatismo y lleva, como hemos visto, hasta el crimen y a injusticias tremendas. Pero el Señor Jesucristo no lo podemos confundir con ninguna religión, falsa o que parezca verdadera. Él es distinto a tantos religiosos, porque nos muestra la realidad de quién es, Dios mismo, aquel que viene a triunfar sobre el mal. ¿Y cómo lo hace? Derramando su propia sangre. Qué tremendo este hecho, que sea precisamente su mayor sufrimiento, su mayor padecimiento, el mayor poder que Cristo tiene hasta el día de hoy. Por toda la eternidad, la sangre de Cristo Jesús será reconocida. Y esto es algo que te deja perplejo, asombrado, cómo el Señor Jesucristo, su sacrificio, su cruz, su muerte, es el poder que vence a la potestad de las tinieblas y del mal. Ha sido precisamente porque Él padeció en el Calvario que ha triunfado y vencido sobre todos nuestros enemigos. Y eso te muestra de qué manera tan distinta obra Dios en este mundo. No por las manifestaciones de poder y de fuerza que la humanidad puede hacer por medio de su brazo fuerte, por medio de las armas o de su violencia, sino que Dios muestra su poder en la debilidad, en el sacrificio, en la muerte misma. Y es por eso que la sangre de los mártires habla más fuerte que el poder de todos aquellos que han luchado contra las fuerzas de maldad a lo largo de la historia. Porque finalmente es en esa sangre de Cristo Jesús que está nuestra única paz y seguridad. Acabamos de recordar una vez más en el aniversario de la Reforma esta figura que es Martín Lutero. Lutero es uno de los reformadores que más habla del diablo. Él tenía una gran conciencia de ese poder espiritual. Hizo himnos como el que hemos cantado, ¿no?, que está lleno de referencias, ¿no?, al diablo, a Satanás. Prácticamente parece que veía demonios sobre cada tejado en torno suyo, ¿no?, cuando iba camino de la dieta de Worms. Era un hombre muy consciente del poder del mal. Es famoso el famoso episodio, ¿no?, en su estudio cuando estaba escribiendo y tiene la tentación diabólica y echa el tintero de tinta, ¿no?, sobre el diablo. Pero Lutero, como tantos hombres de Dios, fue un hombre que encontró la paz por medio de Cristo Jesús. Él encontró que el que está unido a Cristo Jesús no hay ninguna condenación para él. Y por eso vio al diablo vencido, derrotado. Y toda la teología de Lutero es la teología del triunfo de la cruz. De cómo Dios crucificado tiene la última palabra y vence sobre todos nuestros enemigos. Y es así como los creyentes tenemos que ver al diablo hoy. No como un gran poder a temer, alguien que produzca una paranoia y esa sensación de inseguridad que tantas veces vivieron, sino como alguien vencido, y vencido por la sangre del Cordero. Por lo tanto, cuando pensamos cómo estoy yo delante de Dios, con mis pecados, con toda la miseria todavía que acarreo, con la vergüenza de las cosas que hago y digo y pienso, ¿dónde está mi seguridad? Por la bendita sangre del Señor Jesucristo. No hay otro poder, no hay otra realidad capaz de vencer las acusaciones del maligno. Un día estaremos delante de la presencia de Dios en su juicio. Dios considerará todas nuestras obras y el diablo señalará con su dedo y diciendo, y esta dice ser un siervo tuyo. Mira tu propia vida. ¿Quién pretendes tú ser? ¿A quién quieres engañar? Por la sangre de Cristo Jesús, que cubre todo pecado, podemos tener la seguridad de que no habrá condenación para nosotros en ese día ni en el momento presente. Por lo tanto, tenemos que ver nuestra vida
sí, con la realidad de nuestro pecado, pero también cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, que es la poderosa fuerza que atrae la victoria sobre el poder del mal. Pero hay una segunda cosa, ¿verdad? Dice el versículo 11. La victoria de ellos también viene por la palabra del testimonio que hay en ellos. Dios ha querido vencer el poder del mal, no por la fuerza de los carros de Egipto, ni de las armas de ninguno de los imperios del pasado o del presente, sino por el poder de su evangelio. Y lo que va a poder traer la victoria a este mundo dominado por las tinieblas no es la fuerza de nuestros ejércitos, no es el poder de los misiles, no es la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, es el poder del evangelio. Porque solamente el poder del evangelio puede cambiar el corazón del hombre. Solamente una persona llena de odio y de violencia puede ser transformada por la obra de Cristo Jesús, por el poder liberador que hay en el evangelio, que es dinamis, poder efectivo, de una potencia tal que es capaz de hacer que la persona no se reconozca, como si fuéramos totalmente diferentes. Así Dios muestra su poder por el testimonio de esta palabra que nos ha dado a nosotros, su pueblo, para traer a este mundo. La Iglesia, por lo tanto, es sierva de esa palabra. Toda su misión y propósito tiene relación con ese evangelio. No hay otro ministerio entre el pueblo de Dios que el servicio a la palabra de Dios. Toda otra cosa es una distracción. Es tomar una actividad o un lugar legítimo que forma parte de la tarea de la Iglesia. Pero la prioridad última, el propósito, el objetivo, es dar testimonio de esa palabra que hemos recibido de Dios. Y esa es una tarea que ha sido encomendada a todos los creyentes. Todos tenemos un testimonio que dar. Y esa palabra de testimonio es la que vencerá finalmente al mal. Dios se ha placido utilizar muchas veces nuestra vida llena de contradicciones por medio de ese medio tan frágil y evidentemente débil como es nuestra palabra, comunicar la verdad de lo que Él hace por medio de Cristo Jesús. Y el testimonio que podemos dar es poderoso no por nosotros. Muchas veces el énfasis que se da en la Iglesia hoy es que la Iglesia será creída y reconocida en la medida que dé méritos para ello. Si somos mejores personas, si la gente nos reconoce como vecinos maravillosos, si realmente ven las obras que hacemos y se asombran de lo bueno que somos, entonces se creerán lo que nos dicen. Pero quien piensa así está racionalizando algo que la palabra de Dios no hace. La gente no dice que creerá nuestro testimonio por la credibilidad que hay en nosotros. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que dice es que esa palabra que Dios trae, comunica, transmite por medio de nosotros, tiene un poder en sí mismo. El poder que vence del mal. Esto es lo que dice el apóstol cuando escribe a los Gálatas. El Evangelio es el poder de Dios. Es ese testimonio que trae salvación. Es la palabra misma la que produce vida. Por eso es que tenemos que tener tan alto concepto de la palabra de Dios. El día que la palabra de Dios toma un lugar secundario en nuestra mente, cuidado y ojo, porque estamos en el camino de nuestra desorientación y confusión. La palabra de Dios ha de ser aquella en la cual tenemos nuestra confianza. De todas otras cosas podemos dudar. Puedo dudar incluso hasta de mi propia realidad de fe y de vida, pero nunca dudes de la palabra de Dios, porque ella es poderosa. Duda de ti mismo todo lo que haga falta, pero nunca de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que hundió al primer hombre y a la primera mujer en el Edén. Desde el principio hasta hoy, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Satanás que dice, sí, Dios os ha dicho esto, pues por algo lo dirá. Seguramente algún motivo o razón tendrá para haberle dicho eso. Seguramente es que se ve amenazado, o es que no quiere que hagas esto, porque realmente vas a descubrir por ti mismo lo que a ti te conviene. Esa sospecha, esa desconfianza continua, es la obra del maligno, en la conciencia y el corazón de cada uno de nosotros. Cada vez que dudamos y desconfiamos que tenemos ese Dios bueno, que nos muestra su voluntad para nosotros,
y se convierte en una semilla de incredulidad que da en su raíz ese fruto amargo de la desconfianza que nos lleva precisamente a la pérdida y a la falta de fe. Tenemos que recordar que Dios y su palabra es fiable. Y esta es una de las características para mí primordiales del movimiento evangélico. Es una razón por la que podemos llevar ese nombre con confianza, sin vergüenza. Somos evangélicos en la medida en que seamos fieles al lema de la Reforma de la sola Escritura. Si no, toda nuestra fe evangélica carece de sentido. ¿De qué sirve una experiencia y un nuevo nacimiento si la Escritura no está realmente en la autoridad y el centro de la vida? Es ella realmente el eje y la definición de lo que significa para nosotros ser cristianos. Somos aquellos que estamos sometidos a la palabra de Dios. Recordamos las palabras de Lutero en aquella dieta de Worms delante del emperador español Carlos I de España y V de Alemania, llamándole a retractarse, a volverse atrás de lo que había enseñado. Después de aquella noche, meditando y reflexionando, se enfrenta ante el poder de este mundo y dice: no me puedo someter ni sujetar a ningún otro poder que esa bendita palabra de Dios. Esa es la única palabra en la cual ha de estar sujeta y bajo ella toda otra opinión, toda otra creencia y toda otra confianza. Por lo tanto, como decía el reformador, cuando Dios habla, los hombres callan. Cuando su palabra se pronuncia, da igual la autoridad que pretendan tener esos seres humanos. Su posición es la de siervos, escuchar y obedecer aquello que Dios dice. Y ahí está realmente el poder de la victoria espiritual. ¿Dónde está el poder que vence al mal? En la sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Fijaos cómo acaba nuestro texto. ¿Quiénes son aquellos contra los cuales la mujer que se enfrenta a ese dragón y que tiene ese conflicto y esa guerra? Su descendencia que sobrevive por la mano y protección de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, finalmente es ese testimonio y mandamientos, esa ley y voluntad de Dios la que caracteriza a aquellos que sobreviven, a aquellos que el Señor guarda y protege. Y por eso debemos sujetarnos siempre, una y otra vez, a esa Biblia, no domesticarla. Tristemente, muchos cristianos tienen esa relación con la Biblia. Es algo a su servicio, algo que utilizan. ¿Cuántos no la tienen como un libro de cabecera simplemente porque les gusta leer ciertos textos, versículos que les traen consuelo, que les animan en momentos, pero realmente no tienen otro contacto más con la Biblia? De esa forma parece que han dominado a la Biblia, que la tienen a su servicio, que se convierte realmente en algo domesticado para ellos. Pero como los reformadores nos enseñaron, hay que dejar a Dios y su palabra libre. Y cuando Dios y su palabra está libre, te cuestiona, te desafía, te lleva a cuestionarte tus propios esquemas teológicos. ¿Qué es eso que tú creías y que pensabas cuando Dios en su palabra dice esto? Y tenemos que dejar de tener miedo a ser desafiados, a ser contrastados todos nuestros énfasis y creencias por lo que la Escritura dice. Porque Dios actúa como esa espada del Espíritu. Efesios 6. ¿Cuál es el arma final en esa guerra espiritual? Hay muchos instrumentos defensivos de guerra. Hay un escudo, hay toda una serie de elementos de la armadura que nos protegen. Pero ¿cuál es el arma realmente de esa guerra espiritual de Efesios 6? La espada, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, ella es la que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Es la que nos desvela la realidad. Por último, hay otra cosa más que nos muestra la palabra de Dios, que nos lleva a esa victoria. Versículo 11, que estamos tomando como el resumen de este capítulo. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué poco hay de esto en nuestro testimonio y nuestra vida hoy. Vivimos tan aferrados al presente, a lo que ahora tenemos, que solamente pensar en la muerte nos parece realmente algo ya no solamente indeseable, sino terrible, el fin de todo. Hasta ese punto el mundo ha moldeado nuestra forma de pensar y pensamientos. Creemos que esa realidad transitoria, efímera, temporal que es la vida,
se acaba con esa muerte. Y por eso es que le tenemos miedo. Es una realidad que se opone y se enfrenta a la vida. Nos dice el apóstol que es el último enemigo que el Señor ha vencido. Y es cierto que la muerte es terrible, no hay nada natural en la muerte. Pero eso no quita que la verdadera fe, el testimonio del que aquí se habla que tiene el pueblo de Dios, es el de menosprecio del valor y el coraje y la valentía que menosprecia la muerte. Ese es el modelo que aquí nos presenta la palabra de Dios, el de aquel que piensa que no hay nada ni nadie realmente que pueda obstaculizar e impedir la obra que Dios está haciendo por medio de su palabra acerca del Cristo que ha vencido con su sangre en la cruz del Calvario. Whitefield era este gran predicador que en los avivamientos del siglo XVIII recorría con caballos toda Inglaterra y estuvo incluso en las colonias americanas predicando este evangelio, este anuncio que trajo ese despertar, avivamiento espiritual. Y de Whitefield también se da esa famosa frase, ¿no? Por la cual decía: y no temes en el camino que te va a venir cualquier bandido, que va a ocurrir algún accidente y vas a poder finalmente ver frustrada toda tu misión, todo tu trabajo. Estás haciendo todo esto sin tener en cuenta realmente las medidas que tienes que tener de precaución, de seguridad. Y Whitefield tuvo esa famosa frase de confesión de fe que dijo: mi vida es indestructible hasta que el Señor quiera. En el momento y en el día que Dios haya determinado, seguiré llevando a cabo la obra que Dios me ha dado. Así veía Whitefield la muerte. La muerte es el momento, la hora, la ocasión que Dios ha establecido. Y Él sabe cuál es. Y esa será. No será por accidente, no será por azar o casualidad que has tenido precisamente en ese día que morirte. Será el momento que Dios ha establecido. Y por eso es que el verdadero siervo de Dios vive realmente como si viviera para siempre. En ese sentido, no teme a la muerte porque reconoce que, finalmente, morir con Cristo, dice el apóstol escribiendo a los filipenses, es ganancia, porque es vivir con Él, que es siempre mucho mejor. Por lo tanto, la muerte no es algo que debamos temer y tener miedo. Todos los siervos de Dios se han enfrentado ante esa realidad, el peligro de su muerte. No solamente muchos murieron en las llamas de la Inquisición, en la persecución que había, sino en la misión cristiana, que una y otra vez se ha enfrentado a esa realidad de la muerte. Pero en ese menosprecio de la muerte se muestra la verdadera fe, en el valor de vivir. Porque, queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más duro? ¿Morir o vivir? Lo que realmente muchas veces nos cuesta, lo que es el gran desafío que tenemos, es el valor para vivir cada día. ¿Cuántos hay que lo que desean es morirse? En su depresión, en su autocompasión, están cansados de la vida, llenos de ese hastío vital, como muchas veces lo podemos llegar a estar nosotros también. Y nos parece realmente que la muerte es algo deseable. Pero no es eso de lo que está hablando aquí la palabra de Dios, de desear o anhelar la muerte. De lo que habla es de menospreciarla, de no tenerla en cuenta, de tener el valor de vivir, la valentía, el coraje de la vida. Y es por eso que no hay mayor fuerza de fe que el levantarse cada mañana y enfrentarse a un nuevo día, con el valor que Dios nos da por medio de la fe en Cristo Jesús, sin temor, sin menospreciando la muerte o cualquier otra amenaza que haya sobre nosotros. Por eso nuestro texto acaba con esta visión gloriosa, ¿no? Alegraos, cielos, que moráis en ellos, también moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volara delante de la serpiente, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos la mitad de un tiempo, otra vez esa medida simbólica. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para ser arrastrada, pero la tierra le ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, y el dragón se llenó de ira contra la mujer,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Lo que queda en el cuadro final es la rabia de Satanás. Son los coletazos de esa serpiente, que la cabeza ha sido aplastada, ha sido pisoteada, todavía se mueve, pero son precisamente sus últimos estertores. Lo que tiene es la muerte anunciada. Y eso es lo que explica el mal en este mundo. Lo que produce matanzas, lo que produce sufrimiento y la tragedia que el pecado produce en este mundo es sin lugar a duda el ser humano. Pero hay también un poder espiritual detrás de todo ese mal, que está dando sus últimos estertores, sus últimos movimientos, porque tiene los días contados. Y por eso tenemos que ver al futuro con esperanza, porque no es el anuncio de un mayor poder o imperio del mal, sino el anuncio de su fin. Lo que nos dice precisamente es que está agonizando, está acabando su poder en este mundo. Ya no tiene nada más que hacer. Y este es el gran mensaje finalmente que nos deja aquí la palabra de Dios. Y no estamos solos en esa prueba y sufrimiento. El Señor muestra su mano, le dio alas a aquella mujer, hizo que la tierra tragara el agua que iba a anegarla, porque Dios sigue protegiendo y cuidando de su pueblo. Y lo hace de forma espiritual, invisible, pero real. ¿Cuántas veces hemos sido librados y guardados de una forma asombrosa? Y pensamos, mira, de la que me he librado, ¿no? Y si supiéramos, y si viéramos, si fuéramos capaces de descubrir lo que espiritualmente ha ocurrido en ese momento, veríamos el poder espiritual que nos guarda y nos protege. El Señor tiene ángeles en su servicio, y algunos necesitan muchos, porque ponen su vida muy en peligro. Pero Dios una y otra vez guarda a su pueblo y a sus siervos una y otra vez, y lo hace realmente, lo hace auténticamente, pero de forma invisible, espiritualmente, no lo vemos. Y Dios da también la salida en medio de la prueba. Cuando menos parece que podemos salir adelante, el Señor trae el alivio. Por eso Santiago tiene esas tremendas palabras, ¿no? Resistid al diablo, que él huirá de vosotros, ¿no? Nos habla de cómo hay esa victoria y triunfo anunciado sobre el maligno, por el cual él no prevalecerá. Dice Santiago también que aunque seamos tentados, el Señor nos dará la salida. Habrá finalmente esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y esa viene también cuando guardamos el testimonio de Cristo Jesús. En esta vida y como creyentes muchas veces hablamos de dar testimonio. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos que damos testimonio? Generalmente en nuestra cultura evangélica dar testimonio es hablar del cambio, de la conversión, de la experiencia que yo he tenido, ¿no? Entonces cuando tú das testimonio es cuando dices, bueno, yo estaba perdido, no tenía rumbo en la vida, estaba triste y sin sentido y el Señor me ha dado alegría y me ha dado paz. Pero ¿es este el testimonio del Nuevo Testamento? El testimonio como se utiliza en el Nuevo Testamento se refiere siempre al Señor Jesucristo. Cuando la Iglesia, cuando el pueblo de Dios, cuando sus siervos y apóstoles dan testimonio, de quien hablan es de Cristo Jesús. Y ahí está finalmente la fuerza y el poder del testimonio. No porque tan grande sea el cambio que haya en mi vida, no porque yo experimente y sienta a Dios de esa forma tan poderosa, tú me tienes que creer. Queridos amigos y hermanos, hay días en que uno parece que está muy bien, ¿no? Y que realmente está lleno de Dios. Y llega el día siguiente y uno se siente muy mal, siente la distancia, la lejanía de Dios. Pero lo que tú eres, de lo que tu vida es a los ojos de Dios, no es como tú te sientes. Es lo que Cristo Jesús es para ti. Y eso es lo que tenemos que llevarnos de aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Mañana no eres como tú te sientes. Mañana tú eres según la confianza y fe que tengas en Cristo Jesús. Él es quien nos libra de todo pecado. Su evangelio es el que vence al mal y el que finalmente nos da vida y vida eterna. Vamos a pedírselo así, Señor. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, conscientes, Señor, de que estamos en medio de un conflicto, de una lucha. ¿Cuántas veces tu palabra describe así nuestra vida como una guerra? Señor, por eso sabemos que en esta batalla de la fe hay muchos, Señor, que caen. Hay muchos que, Señor, sufren las heridas
Hay muchos, Señor, que padecen el fragor de esta batalla. Por eso, Señor, venimos ante ti en este inmenso hospital que es tu Iglesia, buscando ser sanados, restaurados, curados de nuestras heridas. Y muchos padecemos, Señor, en nuestro cuerpo. Padecemos a causa de dolencias, de aflicciones, de enfermedades. Pero muchos padecen también en su conciencia, a causa de pecados, Señor, de debilidades en su carne, de cosas que les hacen sentirse avergonzados e indignos, Señor, de llevar el nombre de cristianos. Y hay otros también que padecen espiritualmente. Sienten la frialdad, Señor, no logran entusiasmarse y experimentar, Señor, la realidad plena de esa vida. Y dudamos, tantas veces dudamos, Señor, de que esta victoria sea real, de que esta batalla y esta guerra lleve finalmente, Señor, a ese triunfo seguro que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que el triunfo y la victoria ha sido ya lograda, en el espacio y en el tiempo, Señor. Desde la eternidad, cuando tú, Señor, te propusiste hacer este plan, Señor, has dispuesto poner, Señor, tu corazón y tu gracia en nosotros, para darnos la victoria por medio de tu Hijo, Cristo Jesús, en el tiempo y en el espacio, por aquella cruz del Calvario, en la cual ha derramado nuestra sangre. Ya no somos lo que somos, sino somos lo que somos, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar esto, a llevarlo a nuestra mente y corazón en cada día de nuestra vida, que unidos a Cristo, Señor, somos una nueva criatura, que ya no nos ves como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Señor, te rogamos también que en esta semana que ahora empieza, Señor, que en este momento de nuestra vida podamos dar testimonio. Testimonio, Señor, de la palabra que tú nos has dado. Señor, qué maravilla que tú estés ahí y no estés callado, que hayas hablado desde el principio y que nos hayas revelado tu propósito. Nos has dado estas visiones, Señor, para conocer el futuro, para poner nuestra seguridad y confianza en lo que en ellas se revelan. Por lo tanto, tenemos una palabra y una revelación de la cual dar testimonio, la que recibimos, Señor, por medio de esta tu escritura, y damos al mundo y anunciamos. Señor, que podamos utilizar mejor esa espada, que no la tengamos, Señor, en desuso y guardada, sino que realmente, Señor, esté afilada y presta para hacer su obra, para penetrar tal y como tú has prometido, hasta lo más profundo e íntimo de nuestro interior. Señor, así nos traspasa tu palabra. Señor, sabemos que su efecto es doloroso, pero también de tu mano está la curación y la restauración. Señor, hiérenos y sánanos tú, Señor, por esa tu palabra. Haz tú la obra que tú has dispuesto y que tú, Señor, has anunciado por medio de ella. Te queremos rogar, por último, que nos des esa vida de valor, Señor, en medio tantas veces de la comodidad, de la conformidad, Señor, el atargamiento y la manera en la cual estamos adormecidos, Señor, en este mundo, tan conscientes de nosotros mismos y preocupados por nuestra comodidad, por nuestro confort y seguridad, que ya no queremos poner en riesgo nada. Danos, Señor, el valor que ha caracterizado a tus santos desde la antigüedad, a menospreciar la muerte misma, a enfrentarse, Señor, con valor a la vida misma, a llevar a cabo, Señor, esa victoria y esa lucha sin temor a la muerte y a nada de los que tendremos que enfrentar. Porque nada de lo que tú has creado, de lo visible o invisible, ningún otro poder eterno existe aparte del tuyo, Señor. No hay nada que nos pueda separar de ese amor que tienes por nosotros en Cristo Jesús. Ni la muerte ni la vida. Señor, te damos gracias que en Cristo Jesús tú nos das seguridad. En su nombre te lo pedimos. Amén.